Bueno, en este caso estamos justamente con el análisis FODA, que es el siguiente análisis. El análisis FODA en realidad es una técnica de las más antiguas en lo que es análisis estratégico. Ha sido una herramienta que se lo ha utilizado de diferentes maneras y la ventaja que tiene esta herramienta es que mezcla justamente los dos elementos base que nosotros tenemos para trabajar. Es decir, mezcla como tal los elementos de la parte interna, por eso hay una evaluación interna, y la parte externa, es decir, el entorno como tal. Entonces, la fortaleza que tiene frente a las diferentes herramientas es que en una sola matriz se logra cruzar los cuatro elementos, bueno, positivo, negativo, que nosotros tenemos como tal dentro de la organización. Lo he planteado en este punto de la clase para poder trabajar con FODA, es porque hemos desarrollado herramientas solo para el análisis interno y solo para el análisis externo. Entonces se vuelve en un momento donde nosotros va a ser mucho más sencilla como tal elaborar esta matriz como tal. ¿Sí? ¿Qué tiene como características FODA? Bueno, FODA es en realidad, como ustedes pueden observar, que cruza diferentes escenarios. Primero dividimos lo que sería la parte interna y externa en debilidades, que podría ser la parte negativa de que nosotros tenemos como factores, y las fortalezas como parte positiva. De igual manera, en la parte externa divide de igual manera las amenazas como algo negativo y las oportunidades como algo positivo. ¿A qué se refiere las debilidades? Las debilidades son aquellos elementos donde nosotros nos sentimos, como su nombre dice, débil, o son aspectos que nosotros tenemos por mejorar en la empresa. Aspectos que pueden ser en formación o aspectos que nosotros todavía no tenemos desarrollado. Ejemplo de debilidades. Nosotros tenemos en ejemplo de debilidades, por ejemplo, puede ser acceso a tecnología, procesos de pronto que aún no están completos, maquinaria antigua, pueden ser algunos de los factores que puede llevarnos. En el caso del deporte, por ejemplo, como debilidades, puede ser que no se tiene una infraestructura propia, eh, no tienen acceso para el Internet, o puede ser alguno de los factores como tal. En cambio, las fortalezas es donde nosotros somos fuertes y robustos y nos sirven justamente como elemento base para el desarrollo. Estas fortalezas van a ser igual considerando nuestros factores, ¿no? Por ejemplo, nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo comprometido, es un equipo de trabajo capacitado, con experiencia. Parte económica, puede ser que nosotros poseamos un músculo financiero o tengamos nosotros bastante capacidad financiera para afrontar en este momento la crisis. Pueden ser aspectos de tecnología, anchos de banda o acceso a tecnologías de diversa manera, o puede ser aspectos diferenciadores como tal, ¿no? Un programa único que nos permita como tal fortalecer el desarrollo de las empresas. Asimismo, en la parte externa, ya nos encontraríamos en el entorno como tal, que lo justo acabamos de hacer algo, nos encontraremos como amenazas. Amenazas es justamente esos aspectos negativos que pueden interferir como tal en la organización, leyes, tributos, este tipo de amenazas como paralización total, todo aspecto que pueda hacer. Eh, en modelos antiguos yo veía incluso que hablaban de competencia desleal, eso no es un elemento, pero sí puede ser la crisis como tal, cambio de la cultura en los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? E igual en oportunidades vemos todo lo que el mercado puede generarme a mí como algo para yo tener recursos adicionales. Entonces, eso es como tal las oportunidades que nosotros podemos tener. La misma acceso a tecnologías, bueno, son diversos factores que cada uno va a ir analizando en base justamente a la relación. Habitualmente de esta mezcla, es decir, lo que se busca es que yo a través de mis fortalezas trate de cubrir las debilidades y obviamente también trate de protegerme sobre las amenazas. Y mis fortalezas también me van a servir como oportunidades, principalmente para hacer dinero como organización o para fortalecer mi posición en el mercado. Y por lo tanto, las fortalezas también se trabajan de manera conjunta como tal con las oportunidades. La mezcla de esto generaban estrategias. Es más, en modelos más sencillos, ya les voy a explicar cómo,
se decía que las estrategias iban a salir de la mezcla de esto, ¿no? De una FD, es decir, fortalezas, debilidades, un FA, un FO. Entonces iba mezclándose cada uno de los elementos. Sin embargo, yo suelo trabajar con esta matriz. Esta matriz la tenemos en Excel y ya vamos a comentarla. Esta matriz me permite a mí enlistar por dos lados, o tiene dos entradas. En la parte superior, obviamente, la parte externa, las oportunidades y amenazas. Y hacia este lado tenemos nosotros la parte interna, fortalezas y debilidades. Yo suelo pedir que sean el mismo número de elementos, tanto en filas o en columnas. Si ustedes ven, tenemos nosotros para colocar, por ejemplo, aquí 5 elementos, voy a tener acá 5 y acá 5. No puedo desvincular o disminuir la cantidad de elementos de manera desequilibrada. Lo que sí podría es tener acá 4 y en todos 4. O por último, yo podría tener 3 en cada uno, como mínimo. Pero tampoco voy a recomendar que me pongan más de 10 elementos, siempre de manera equilibrada. ¿Por qué de manera equilibrada? Porque cuando yo tengo un equilibrio, voy de manera forzosa a tener resultados más seguros y no voy a tener yo un sesgo de interpretación hacia ningún lado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez que tengamos llenos todos los elementos que consideremos 3, 4, 5, en cada uno de estos, vamos a ver la interacción que tiene cada uno de estos. ¿En base a qué? A esta escala que estamos utilizando en la parte superior. En base a la relación de cada uno de esos elementos, siendo 5, 4, 3, 2 o 1, dependiendo de la relación que nosotros tenemos. ¿Qué significaría eso? Significaría que en base a esta escala nosotros vamos a ir calificando cada una de las celdas y esta celda va a tener relación obviamente a la relación que existe entre estos dos elementos. Si evalúo, por ejemplo, esta celda de acá, va a ser una relación entre este de acá y este. De tal manera que tenemos una puntuación y obviamente esa puntuación me va a permitir a mí identificar cuáles son los principales elementos que nosotros estamos trabajando. Si nosotros ya vemos la matriz en el Excel, obviamente he hecho justamente la misma acción, ¿no? Llenar en esta parte los valores que nosotros tenemos. ¿Sí? Llenar en esta parte los valores que nosotros tenemos y también nosotros podemos identificarlos, ¿no? En este caso ya está lleno acá, está lleno también acá, tenemos acá, están llenos en todos los valores como tal para eh, todos los elementos que nosotros podemos utilizarlos, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos lleno, nosotros podemos identificar el cruce de cada uno y le hemos asignado un valor. Inicialmente, si yo no asigno ningún valor, obviamente va a estar cero, están con fórmulas de cálculo. Y yo voy dando peso a la relación. En este caso, por ejemplo, yo puedo evaluar lo que sería la estructura de la empresa de bajo costo frente a cada una de las oportunidades. Si estoy poniendo un número solo por completar el valor en base a la relación. Y también voy a poner ese mismo frente a las amenazas. Entonces yo hago una valoración completa y me va generando un peso como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Al final tenemos este cuadro en la parte inferior donde nosotros nos permite calificar, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué tengo yo? Me da un nivel de potencialidad. ¿Qué es la potencialidad? Es en cuáles son los elementos más importantes que yo tengo para aprovechar las oportunidades del mercado. Yo tengo los desafíos que se refiere justamente al aprovechar mis fortalezas y cubrirme como tal como amenazas, es decir, es una oportunidad disfrazada. Las limitaciones son donde yo voy a estar justamente poniendo en riesgo y donde debería trabajar y obviamente la zona de riesgo donde se van a cruzar las amenazas y las debilidades. ¿Qué me permite esto? ¿No? Obviamente llenando la siguiente tabla que yo tengo acá, yo puedo identificar como tal que la empresa o el negocio que ustedes están manejando
tiene ciertas características. ¿Qué es lo más recomendable que yo tenga como tal en una organización, ¿no? Significa que yo debería tratar de siempre mantener el riesgo, debería ser el valor más bajo, ¿sí? El riesgo debería ser el valor que menos elementos tenga. ¿Por qué? Porque el riesgo con una cantidad baja yo puedo desarrollar o protegerme frente a diferentes elementos. La potencialidad, por otro lado, me va a indicar en cambio cuál es la posibilidad de obtener buenos resultados. Es decir, cómo yo me voy a proyectar hacia futuro. Entonces, cuando yo tengo una buena potencialidad, es mucho mejor. Este debería ser el valor más alto. Estamos hablando de condiciones perfectas como tal. El desafío que yo voy a presentar debería ser el valor que me permita a mí identificar como tal esos elementos que yo puedo obtener, saldadas esas amenazas, que yo puedo obtener algo de beneficio. Entonces aquí yo voy a tener valores de beneficio. Y sería lo más recomendable que sea el segundo valor más alto, ¿sí? Y obviamente las limitaciones son algo que hay que trabajar caso adentro, que quedaría como tal el tercer valor. Entonces, si lo ordenamos un poco, nosotros deberíamos tener en valores como tal en esta característica, ¿no? Las limitaciones son características que debo mejorar casa adentro. Estas características casa adentro principalmente se van a referir a inversión que yo debo realizar. Entonces, si yo cubro bien estos valores o yo tengo una característica de esta naturaleza, yo tengo un buen negocio. Si no, obviamente hay que generar estrategias para ir desarrollando. Y de aquí ya vamos a generar luego las estrategias como tal, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a tener ya un negocio hacia donde nosotros trabajar como tal.